Que la bendición de ese Dios grande y maravilloso esté reposando sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, hoy estamos bendiciendo a cada hermano, a cada persona que ha sido fiel en seguir este estudio minucioso que llevamos del libro de Apocalipsis. Entramos a la parte final de este estudio bíblico, pero sin antes queremos hacer una pregunta. Ahora que has examinado, escuchado y recibido un estudio previo a través de este medio del libro de Apocalipsis, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con el conocimiento que nos ha generado el estudio bíblico del libro de Apocalipsis? ¿Qué vas a hacer con todos esos estudios bíblicos? ¿Qué vas a hacer con todos esos conocimientos? Hoy entramos a un capítulo que es rico en palabras, en simbologías, y por consiguiente hoy es necesario que nos detengamos a estudiar este capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis. Cuando en la lección pasada, en el capítulo 21, estuvimos hablando un tema muy importante y es acerca de la Nueva Jerusalén. Hoy toma tu agenda, tus anotaciones, gloria a Dios. Y hoy vamos a tratar un tema muy específico con el capítulo 22 de Apocalipsis. Lo he titulado El Jardín de Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué lo he titulado de esta forma? Porque cuando nosotros miramos en las Escrituras, en la palabra del Señor, acerca de la palabra el Jardín de Dios, esta es una palabra clave, importantísima, que nosotros la encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, del 13 al 17. Ahí encuentras esta palabra que nos habla acerca del jardín de Dios. Se conecta con la palabra la Nueva Jerusalén. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, y cuando digo a la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra allí que aparece no es el jardín de Dios en el libro de Génesis, sino aparece el huerto de Dios, el huerto de Edén. Aparece el jardín de Edén, el huerto de Edén. Corregimos esa parte para que tengamos en cuenta. En ese lugar a donde el Dios Todopoderoso colocó al hombre, puedes observar que dentro de las características, digamos, dentro de las características físicas que habían en aquel lugar, puedes hacer un cuadro comparativo. Y el cuadro comparativo tiene que ver lo que sucedía allí en el huerto, gloria a Dios, en el huerto de Edén, el jardín del Edén. El jardín del Edén fue un lugar material, un lugar perfecto, pero fue material, creado para el hombre, creado para que el hombre disfrutara de la presencia del Eterno. Pero puedes analizar que en ese jardín del Edén, gloria a Dios, en ese jardín del Edén, Dios venía al hombre, Él iba al hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque te está diciendo que la voz de Dios se escuchó al aire del día. Y es algo importante para nosotros mirar que hay una diferencia entre el huerto de Dios, el jardín del Edén, que al hablar de el jardín de Dios. Y el jardín de Dios encontrado en Ezequiel 28 tiene una conexión con la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, en el huerto de Edén, en ese huerto habían 4 ríos.
pero vamos a mirar qué nos revela Apocalipsis capítulo 22. ¿Cuántos ríos tendrá la nueva Jerusalén? También vamos a llegar a aprender una palabra importante, y es que en el huerto de Dios, gloria a Dios, en el jardín del Edén, gloria a Dios, en ese jardín del Edén había una riqueza natural, pero en el jardín de Dios, que se conecta con la nueva Jerusalén, no habrá tanto como una exposición a una riqueza natural, sino que habrá una riqueza mineral. Por ejemplo, encontrarás las riquezas de las piedras finísimas de jaspes, crisólito, carbunclo. Todo eso nos especifica y es para llamarnos la atención. También notaremos una diferencia en ese cuadro comparativo, y es que allí habían muchos árboles. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero en la Nueva Jerusalén solamente habrá un árbol, el árbol de la vida. Así que abre conmigo las Escrituras, la palabra del Señor, Apocalipsis, en el capítulo 22, y vamos a estar allí aprendiendo un poco de esta gloriosa palabra. Te invitamos para que lo hagas en este momento. Gloria al Señor Jesús, es una gran bendición. Abre conmigo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, y vamos a detenernos a leer y a explicar detalladamente esta escritura para que la entendamos. ¿Cuál es el propósito de estos estudios bíblicos? ¿Es cuestionarte? No. ¿Es confrontarte? No. Todo lo contrario, es ayudarte para que puedas proyectarte, para que puedas, digamos, alcanzar ese conocimiento de la palabra del Señor, que es importante. ¿Cuál es el propósito? Creerme que sé más que tú, mucho menos. Creo que tú sabes más que yo. Escuchemos algo, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es leer las Escrituras y dejarnos guiar por ellas. Es más, no soy un intérprete de las Escrituras, sencillamente soy un expositor, un predicador de la palabra. No me catalogo tampoco un maestro de las Escrituras. Sé el significado y los requisitos que tiene esa posición en el reino. Por eso te invito para que de una manera muy importante puedas abrir conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Dice de la siguiente manera: después me mostró un río limpio de agua de vida. Esta palabra para después implica un cambio. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué implica un cambio? Porque nos está hablando de una nueva revelación. El lugar donde Juan estaba ubicado era un lugar donde él debía ascender y llegar previamente a un lugar donde ese ángel, uno de los 7 ángeles, recordemos que trajo las 7 plagas postreras últimas, donde habla de la ira inminente total de Dios, uno de esos 7 ángeles traería esas nuevas revelaciones a Juan. Y observemos, Juan dice, después me mostró. Si nosotros miramos esta escritura con lo que estoy diciendo, necesitaríamos devolvernos al capítulo 1, esencialmente al versículo 1. Esta revelación no es de Juan. Esta revelación es una revelación de nuestro Señor Jesucristo, y Él la da a conocer a través de su ángel. El Padre entrega esa autoridad al Hijo para que Él pueda a través de su ángel enviar esta revelación ¿a quién? A Juan.
Así que no es bíblico decir que esta revelación del Apocalipsis es una revelación a Juan. Es la revelación del Mesías, es la revelación de Jesucristo. No lo podemos cambiar. Dice él en estas palabras: me mostró un río, y observemos, un río. Lo que quiere decir es que en la Nueva Jerusalén, en el jardín de Dios, no habrán 4 ríos como existió en el huerto de Edén. Aquí habrá un solo río, y observemos las características de este río. El río es limpio de agua de vida. ¿De qué nos está hablando aquí? Este río limpio de agua de vida está hablando de la eternidad. Si recuerdas esa palabra que el Señor dijo, que de su interior saltará río de agua de vida, está hablando de la eternidad. Por lo tanto, este río nos habla de la eternidad. Y sigamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, y sigamos observando las características de este río, resplandeciente como cristal. Está hablando de la pureza. Está hablando de la pureza que nosotros tendremos en ese lugar. ¿Qué lugar? En la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay una palabra que nosotros podemos resaltar, y esta palabra es la palabra, digamos, que toma Juan una y otra vez. ¿Cuál es? El trono de Dios. Él enfatiza mucho y habla mucho acerca del trono de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el lugar de la gobernanza. Sigamos leyendo. Dice, resplandeciente como cristal, Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 1, para los que se acaban de conectar. Dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí. Bien, quiero aprovechar este espacio para saludar a cada uno de los hermanos, pues usualmente no lo hacemos, porque nuestra intención es enseñar las Escrituras. Ya luego yo estaría mirando los saludos y estaría respondiéndoles, no a través de un en vivo, sino posteriormente, para no tomar otro direccionamiento. Quiero que me entiendas. ¿Cuál es mi propósito? Que aproveches minuciosamente estos estudios bíblicos que los estamos enseñando. Bendita la gloria del Señor. Así que saludo a mi hermana Claudia Cecilia Cuello, saludo a mi hermano Douglas José Navarro, a cada uno de los que se puedan ir conectando y nos puedan saludar. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga. Sigamos. Apocalipsis capítulo 22 dice, termina el versículo 1. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros miramos estas dos palabras que aparecen aquí, salía del trono de Dios. ¿Qué salía? Ese río limpio de agua de vida. Sale del trono de Dios. De allí es donde trasciende. De allí es donde viene esta eternidad. Y sigamos leyendo. Dice, salía del trono de Dios y del Cordero. Si algo nos deja muy claro la parte final de este primer versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, es que Dios el Padre no es el mismo Dios el Hijo. Aquí nos revela, es uno, sí, pero eso no quiere decir que sean el mismo, que no tengan diferencia. Está hablando que es muy necesario que nosotros creamos y confesemos esa Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aprovecho para explicar un poco acerca. Estas palabras no las podemos pasar desapercibidas. Cuando habla de Dios,
Está hablando del Abba, y el Abba es el anciano de días. Y por supuesto, este anciano de día tiene que ver con el Padre, el Todopoderoso. Y quiero decirte algo, de Él a Él no conocemos profundamente su nombre. Es necesario que lo entiendas y lo comprendas. Mas al Hijo, al quien estaba en su seno, Él lo dio a conocer. Está hablando de una completa unidad y nosotros debemos creer, no solamente creer, sino confesar también esa tridimensionalidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí aparece, salía del trono de Dios y del Cordero. Está diciendo que hay una conexión en la eternidad, y es que la eternidad tendrá un total impacto y permanencia por el Cordero. ¿Por qué aparece el Mesías aquí una y otra vez en Apocalipsis como el Cordero? Porque solo a través del Cordero el mundo, la humanidad, fue redencionada. Y es importante eso. Sigamos leyendo ahora el versículo 2. Y escuchemos cómo dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, esta ciudad tiene una calle. Y prestémosle atención. A uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Dice que esta ciudad, que es la Nueva Jerusalén, se le llama el jardín de Dios, muy diferente al huerto de Edén. Ya lo hemos explicado al principio del video. Está diciendo que hay una calle. Y cuando nos habla de todas estas simbologías, es para enseñarnos metafóricamente lo que cada una de estas palabras contienen para Dios darnos una revelación. Esa calle nos habla acerca de la comunicación, la comunión que tendremos nosotros en esa eternidad. Y dice que hay a uno y al otro lado, prestemos la atención, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Aquí hay algo importante que necesitamos nosotros tener en cuenta, y es que del uno y al otro lado de esa calle, por ejemplo, hay un río, prestemos la atención, hay un río, y del uno y al otro lado está el árbol de la vida. Cuando nosotros nos preguntamos, que nunca hemos visto jamás eso, que un árbol exista de un lado y al otro lado, ¿qué nos quiere enseñar esa palabra? Cuando un árbol está de un lado y al otro lado, nos está hablando de un asunto sobrenatural. Y cuando nos habla de lo sobrenatural, está hablando de que el Mesías, es ese árbol de vida, es Jesús. Él es el árbol de vida y está a un lado y al otro lado de aquel río. Lo que nos está diciendo es que Él es la fuente de toda trascendencia. Ahora, escuchemos lo que sigue. El versículo 2 dice de la siguiente manera: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Cuando te dice que produce 12 frutos, resalta eso en las Escrituras. ¿Por qué? ¿De qué nos habla? Nos habla de Israel. ¿Por qué de Israel? Está hablando de Israel siendo fructífero en esa Nueva Jerusalén. Si has escuchado algo importante, y es que ese árbol, cuando produce 12 frutos, que vamos a mirar para qué sirven esos 12 frutos, y vamos a enseñar algo que muchas veces en la teología no nos enseñan. ¿Por qué? Porque en algunos momentos hay miedo,
para enseñar la verdad de las Escrituras. Otros es porque no lo han podido entender y para ellos es algo enigmático. Pero hay que dejarnos guiar por las Escrituras. Y observemos, cuando habla que produce 12 frutos, está hablando del Israel fructífero. Dios tiene propósitos con Israel de principio a fin. Así que esa teoría del reemplazo, que muchas veces nos enseñan que Dios ha buscado reemplazar a Israel, no es una sana doctrina, no es una revelación de las Escrituras. Eso es antibíblico. Por lo tanto, voy a decir algo. En la Nueva Jerusalén vamos a observar que no existirán allí, no entrarán personas que estén en contra de Israel. Esto no quiere decir que tengamos que aplaudir todo lo que Israel haga. Por supuesto, hay cosas que no estarán bien, porque como seres humanos nos equivocamos. Sus dirigentes en algunos momentos se equivocan. Y no quiere decir que todas las cosas tendremos que aplaudirla. Pero hay algo. Eso no quiere decir que es rechazar a Israel. Nosotros debemos amar a Israel y orar mucho por el pueblo judío. ¿Por qué lo digo? Porque de ellos viene nuestra salvación. Ahora, cuando dice que este árbol de la vida, él producirá 12 frutos, es para hablarnos acerca del Israel fructificado. No es así como Dios le dijo, le dio ese mandato al Adán de Java, es decir, a Adán y a Eva, en el huerto de Edén. Él le dijo que fueran fructíferos, pues en el jardín de Dios, en la Nueva Jerusalén, Israel será fructífero. Y ahora observemos, este árbol de la vida, que por supuesto es el Mesías, él producirá, ¿cuánto fruto? 12. Gloria a Dios. Dice, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esa palabra, cuando te dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones, quiero que te detengas ahí en un asunto muy importante y que puedas concentrarte para que me puedas entender. Si no me entiendes ahora, devuelve el video después una y otra vez hasta que lo entiendas, hasta que lo comprendas. Pero cuando este versículo nos habla que sus hojas son para la sanidad de las naciones, entonces quiero mostrarte algo importante. Hay un tema, y esto va a sacudir nuestro mundo en la teología, y esto va a sacudir mucho nuestras ideas en el pensamiento del mundo cristiano, pero es una verdad que está en las Escrituras. Bien, cuando nosotros nos atrevemos a ir hacia aquellos textos, hacia aquellos lugares que nos revelan las Escrituras, la palabra de Dios, sin miedo, sino nosotros conciliarnos con esa verdad, con la profundidad de las Escrituras, es lo que el pueblo de Dios espera. Él espera que cada uno de sus líderes, de sus pastores, de los predicadores, de los evangelistas, de los exhortadores, de los que predicamos la palabra del Señor, de sus maestros bíblicos, enseñen una gran verdad. ¿De qué vamos a hablar? Cuando habla de que sus hojas son para la sanidad de las naciones, debes entender un tema muy importante. Quizás lo has escuchado y te lo vamos a recordar. Es posible que no lo hayas escuchado y bueno, lo vas a escuchar por primera vez. Y es los cuerpos en la eternidad.
cuando habla acerca de los cuerpos en la eternidad, ¿has escuchado acerca de los que fueron traspuestos? Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 5, por supuesto hablando de Enoc, cuando dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Gloria a Dios. Enoc jamás murió, no vio muerte. Encuentras otra persona ejemplarmente como es el profeta Eliyahu, Elías, gloria a Dios, que su nombre significa Dios es salvación. Cuando nosotros miramos acerca del profeta Elías y observamos que Dios se lo llevó en un torbellino, él, por supuesto, no vio muerte. Ahí, en estas dos personas vemos que no murieron, fueron traspuestos en su cuerpo. ¿Qué decimos nosotros en el marco de la teología? Sin embargo, hay un conflicto y te voy a hablar de una tercera persona. Él no fue traspuesto, murió. ¿De quién te hablo? De Moisés. Dice muy clara las escrituras que él murió, pero ¿quién lo sepultó? Dios. Y Dios hasta el día de hoy es el que sabe el lugar de su sepultura. Lo que nos está revelando es que Moisés, él murió. Por lo tanto, no está hablando que fue traspuesto. ¿Qué decimos teológicamente? Que como Enoc, Elías o quizás Moisés, si dice claramente que murió, tendrán que venir a esta tierra a experimentar la muerte para poder estar en la eternidad. Escúchame algo. ¿Qué tal si te dijera que para Dios no hay necesidad de tal cosa? ¿Qué tal si te dijera que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Qué tal si te dijera, y yo creo que tú crees esa parte, a Dios jamás lo podemos limitar? No es un Dios que se somete a principios y a normas y a escrutinios humanos. Dios es el Dios que trasciende. Por supuesto, cuando nosotros, recordando un poco en Apocalipsis, en el capítulo 11, hablando de los dos testigos, hay personas que enseñan y dicen que esos dos testigos, que esas dos menorá, que esos dos olivos, tiene que ver con Moisés y Elías. Pero la Biblia allí no te está diciendo quiénes son, sino a quiénes se parecen. ¿Por qué todo este tema? Porque cuando las hojas del árbol de la vida sirven para la sanidad de las naciones, tienes que aprender el origen de los cuerpos, escuchemos, en la eternidad. Hay cuerpos que han sido anonadados, que Dios los condiciona para vivir en su eternidad, como es el cuerpo de Enoc, como es el cuerpo de Elías. Y Dios sencillamente no debe ser cuestionado por eso. A lo contrario, nos enseña algo importante. ¿Qué nos enseña? La fidelidad. La fidelidad que estos hombres tuvieron con Dios, y de Dios recompensarlo con trasponer sus vidas y no ver muerte. Ese es un gran privilegio, y estar en la eternidad con Él. Ahora observemos. Cuando se habla de esos cuerpos muertos, de esos cuerpos transpuestos, observamos, número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Es conocido como harpazo en griego, que está hablando de rapto, una toma repentina. Y observemos, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, ¿qué pasará en el arrebatamiento? Puedes leer 1 de Corintios en el capítulo 15, el versículo 5, cuando nos habla que nosotros en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo de muerte será transformado en un abrir y cerrar de ojo. En 1 Tesalonicenses 4:17 nos habla de esa toma repentina donde nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ahí, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, nos está enseñando a nosotros brevemente
que este cuerpo de muerte va a experimentar esa muerte. ¿Por qué va a experimentar no una muerte física, sino que nosotros en esa toma moriremos a un cuerpo de pecado para recibir un cuerpo glorificado? Nos está diciendo que nosotros en el arrebatamiento de la iglesia recibiremos un cuerpo glorificado. Bien, esa es la recompensa, escúcheme bien, que Dios le dará a su pueblo, a su iglesia. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia es nuestra bendita esperanza. ¿Por qué nuestra bendita esperanza? Y debes apreciar el evento del arrebatamiento. Es más, me atrevo a decir estas cosas con firmezas. A aquellas personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, créame que su vida estará en riesgo. Estará en riesgo para ser salvo. Pero observemos, todo aquel que se quede de esta bendita esperanza, él tendrá que enfrentar la ira de Dios. Y de eso es lo que Dios ha prometido, librarnos de la hora de la prueba, de esa ira, y es lo que Dios no quiere que nosotros experimentemos. Dentro de las enseñanzas bíblicas veo que ha existido mucha confusión a través de las décadas, a través de la historia, en estos temas escatológicos que para nosotros la iglesia deben ser muy claros. El arrebatamiento de la iglesia, vamos a recibir un cuerpo glorificado, y es lo que Jesús nos enseñó, que allí donde, en la Nueva Jerusalén, allí en el jardín de Dios, seremos semejantes a los ángeles. Está diciendo es que tendremos un cuerpo glorificado. Pero cuando te leo en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 2 al finalizar, dice que ese árbol de la vida daba 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué nos enseña eso? Para la sanidad de las naciones. Entonces, esas hojas de ese árbol no es para la sanidad de la iglesia. Prestemos mucha atención. Debemos irnos a esa revelación bíblica de la palabra del Señor, para la redundancia, para no caer en algunos otros temas que nos pueden diferenciar, alejar de una gran verdad. Observemos, nosotros estaremos en esa eternidad. Pero ¿quiénes son esas naciones? Esas naciones que necesitarán de las hojas del árbol de la vida para poder mantenerse y experimentar una eternidad en la Nueva Jerusalén. Es un gran misterio, pero nos lo revela Apocalipsis y no podemos evitarlo, no podemos decir otra cosa. Quiere decir que las personas que se queden del arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios, vendrá la segunda venida del Señor, pero Él no se llevará a más nadie, sino que Él establecerá la era milenial. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Ahora, presta atención. La iglesia, en la segunda venida del Mesías, vendremos con Él. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19. Vendremos con Él y Él establecerá su reino por 1000 años. Es allí donde se cumplirá el rol, el propósito de Dios para con la iglesia, que seremos reyes y sacerdotes. Es en la era milenial. Pero debes analizar que el texto en las Escrituras, cuando nos está diciendo la palabra del Señor en Daniel 12:12, ¿qué te dice? Dice, bienaventurado el que llega hasta 1335 días. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque la persecución, porque lo que vendrá son 2 tiempos de 1260 días,
1260 días que equivalen a 7 años. Pero observemos, los primeros 1260 días, allí sucederá el arrebatamiento. Los últimos 1260 días para un periodo de 7 años, sucederá al finalizar de ese periodo la segunda venida del Mesías. Pero para que entiendas, Daniel 12:12, cuando habla de 1335 días, digamos, sumando o agregando 75 días más, es para enseñarnos que la fecha exacta en la que iniciará la era milenial es cuando dice bienaventurado, es decir, bendito, aquel que llega hasta 1335 días. Es la fecha en la cual iniciará la era milenial. ¿Y sabe qué? Aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, que pasaron la ira total de Dios, aquellos que experimentaron la segunda venida del Mesías, pero ellos no fueron adoradores del falso profeta, pero ellos tampoco estuvieron de acuerdo con la élite mundial. Ellos no adoraron al dragón ni a su imagen, y fueron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Queda entender eso? Que son personas de carne y hueso, como lo puedes ver. Ellos entrarán y reinarán con Cristo 1000 años. Ahí, creo que vas entendiendo. Si observas es que la era milenial, el Señor gobernará sobre esas naciones, y esas naciones no son ángeles, son personas que pasarán todas esas etapas difíciles de Apocalipsis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19. Gloria al Señor. Pasarán esas etapas difíciles y entrarán a reinar con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Qué pasará con estas personas? Estas personas, ellos se casarán, ellos tendrán una generación común y corriente, pero ellos vivirán bajo el reinado milenial del Mesías, experimentarán esa completa paz y ellos crecerán. Muchos morirán, claro que sí, porque cumplirán su tiempo. Dice que el niño allí, gloria al Señor, observemos algo muy importante, gloria al Señor. Las personas tendrán una larga vida en la era milenial, pero observemos que ellos tendrán nuevas generaciones dentro de la era milenial. ¿Qué pasará con estas nuevas generaciones? Ellos se someterán a servir al Mesías, pero, ¿qué dice la Escritura? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Para aplicar un poco este versículo, pero no quiero usar como una palanca para esforzar el verso, pero sí para que me ayude algo. ¿Hacia dónde te llevo? Dice que cuando aquellos 1000 años se terminen, Satanás será suelto de su prisión y él saldrá a engañar a Gog y a Magog. He explicado que Gog y Magog es la reunión de las naciones, pero no es la guerra de Armagedón. Es una guerra que se ejecutará y sucederá al finalizar la era milenial. Satanás nuevamente engañará a esas personas pese a que ellos han experimentado el reino milenial, la paz del Mesías, y sabe que muchos de ellos renunciarán al Mesías y a su gobierno por unirse nada más y nada menos que a Satanás. Amado pueblo del Señor, de ahí, de esas multitudes, pocos seguirán al Mesías, pocos rehusarán la invitación de Satanás para ellos renunciar al gobierno milenario del Mesías, para renunciar a esa fe en él. Y son pocos, y esos pocos que salen de las naciones, ¿sabes? Cuando descienda fuego del cielo y los consuma a todos aquellos que se decidieron por Satanás, y ellos irán a un lugar de tormento. Pero aquellos que quedaron vivos, ellos serán
traspuestos. ¿Nunca lo habías analizado? Hoy te lo estamos explicando. Lo está diciendo Apocalipsis. Y es allí donde ahora, en la Nueva Jerusalén, aparecen esas naciones. Para ellos no existió arrebatamiento, ni segunda venida, por decirlo así. La segunda venida, si vino el Señor para establecer su era milenial. No existió la tercera venida porque no existe. Ellos fueron traspuestos por su fidelidad en la era milenial y por vencer los ataques de Satanás en el querer convencer nuevamente a Gog y a Magog. Ellos no se dejaron convencer. Ahora esas naciones estarán allí. Y algo que te va a sonar muy descabellado, y creo que de pronto me puedes señalar, pero te entiendo. Pero lo voy a decir sin miedo porque es la realidad. Ellos no tendrán cuerpo glorificado como tú y yo nos iremos en el arrebatamiento. Para ellos poder experimentar una vida en la eternidad, ellos necesitarán de las hojas del árbol de la vida, que es para la sanidad de aquellas naciones. Espero te haya quedado muy claro este versículo 2. Por ende, es lo que nos quiere enseñar, es lo que nos quiere revelar esta porción de las Escrituras. Así sea que tú lo creas, así sea que tú no lo creas, así sea que dudes, así sea que lo puedas cuestionar. ¿Sabes algo? Dios no se somete a tu escrutinio. Lo dice la revelación del Apocalipsis, lo dice la palabra de Dios y sencillamente yo debo creerlo. Lo leo nuevamente para que lo entiendas. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3 para concluir esta primera sesión. Vamos a concluir esta primera sesión. Dice, y no habrá más maldición. ¿Por qué está diciendo eso? Porque en aquel lugar no habrá más maldición, de donde vienen todas estas almas, tanto los que fueron traspuestos, como los que, obviamente, así como Moisés, así como Abraham que fue sepultado, gloria al Señor, así como hablemos acerca de Enoc, hablemos de Elías, como los que ascendieron o se fueron en el arrebatamiento, como a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, gloria a Dios. Entonces ellos irán a un lugar. Pero ¿qué sucede? Dice la Escritura que habrán personas de las naciones que ellos no tendrán un cuerpo glorificado, y dice la Escritura que para ellos son las hojas para la sanidad de aquellas naciones, y es allí donde ellos van a ser sanados por la eternidad de toda maldición. Y el trono de Dios y del Cordero está en ella. Vemos nuevamente la relevancia que hay al aparecer el trono de Dios y del Cordero. Está hablando de la unidad perfecta del Padre, la unidad perfecta de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, debemos recordar que esas aguas representan al Espíritu Santo de Dios que salen del trono de Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y hay una pregunta importante, y es, ¿cómo crees que Dios nos tratará allí? Él nos tratará y sus siervos le servirán. Cuando nosotros escuchamos a personas decir, no me llame siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, hay personas que no entienden las palabras en las Escrituras y se pierden de una revelación importante. El Señor nos llamará allí en ese lugar como siervos. Siervos, dice, sus siervos le servirán, porque hemos sido llamados al servicio en la eternidad. Ese es el rol que nosotros tendremos en la eternidad. Jesús nos dijo,
yo me iré, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les enviaré el Consolador. Y Él también dice en esta palabra, yo voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y es allí donde te quiero aclarar. En la Nueva Jerusalén, Él no tendrá necesidad de entrar ni de salir, como lo hacía en el huerto de Edén, en el paraíso. No, Él, por supuesto, será el templo. Allí no habrá necesidad de sol ni de luna, porque Él es nuestra lumbrera. Dice el versículo 4, y verán su rostro. Ahí. El versículo 4 es importante, porque nosotros muchas veces, cuando leemos en las Escrituras que los ángeles ven el rostro de Dios, pensamos que la Biblia nos habla literalmente. Escuchemos. Cuando lees las Escrituras que nadie ha visto jamás a Dios, síguelo creyendo. ¿Por qué? Porque la palabra cuando dice que los ángeles ven el rostro de Dios, están diciendo es que esos ángeles, cuando ellos son asignados hacia un rol que Dios les comisiona, les manda, los hacen, ellos son vistos. Y la palabra para ver el rostro de Dios está hablando de la bendición de Dios. Está diciendo que todas estas naciones, las almas de los que estaremos allí, dice, verán su rostro. Y ver el rostro de Dios implica estar bajo la bendición de Dios. A eso, si alguien, por ejemplo, como en mi caso acostumbro a hacer eso con mis hermanos, con los feligreses, con los miembros de la iglesia, cuando les digo, hablo y los bendigo con la bendición sacerdotal, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, y que el rostro del Señor esté sobre ti, estoy diciéndoles que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Y es importante, verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Porque cuando dice sus nombres estarán en sus frentes, está hablando de la palabra nombre, está hablando de la identidad, está hablando de carácter. Pero ahora el nombre de Dios estará en nuestra frente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Está hablando que le pertenecemos a Él. Está hablando de un pacto de fidelidad. Un pacto de fidelidad por la eternidad. A eso se refiere. ¿Por qué en las frentes? Porque no habrá un segundo, porque allí no hay tiempo. No habrá ningún tiempo en que nosotros pensemos en Él. Gloria a Dios. No habrá allí noche. Eso no va a existir. No, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que, amados hermanos, ¿por cuánto será ese reino? Por la eternidad. Espero que esta primera parte de Apocalipsis en el capítulo 22 te haya quedado muy clara. Gloria a Dios. Es más, esta parte finiquita el capítulo 21, sino que en algunas sesiones vemos que se une un capítulo con otro. Así que quédate, porque vamos a continuar con la segunda parte de Apocalipsis capítulo 22. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, país Colombia. Bendiciones.